demasiado tarde para comprender. Hoy en Yo viví los 80 recuperamos los hitos que definieron una década frenética y fascinante a través de sus protagonistas. Yo, para mí, el juguete de los 80 es Tristón. Tristón era un muñeco, pues como el del anuncio, que era muy desgraciado, pobrecito, y era muy triste. Hoy vuelve en el Mundial del 82, Naranjito y La Movida. Pero nosotros nos pusimos los calentadores cuando hubo que ponerse los calentadores, porque había que ir a la moda. Vuelven el ruido de sables y los nervios del 23F. Mi madre abría la puerta y se la encontraba llorando, diciendo: los militares han vuelto a entrar, han entrado en el Parlamento, ¿no? Vuelven Felipe González, la Mili y la ley del divorcio. Sí que tenía amigas en el colegio que se empezaron a separar sus padres y aquello era muy raro, pero al mismo tiempo era muy exótico, porque era lo que solamente pasaba en las pelis americanas. Vuelven los cromos, los juegos de mesa y los dibujos de los sábados. Dragones y mazmorras, Frank Rock, lo más. Y luego me gustaba mucho los diminutos. Vuelven las recreativas, las consolas, los primeros ordenadores. He metido una cinta y he estado 2 horas esperando para jugar a Jordi Villacampa y no lo he conseguido. Hoy volvemos a los 80 y no podíamos tener mejores compañeros de viaje. Yo viví los 80. 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 Bueno, y los 40 y los 50 y parte de los 2000. Antes de entrar de lleno en la década de los 80, conviene recordar de dónde veníamos, de casi 40 años de dictadura. Franco era un señor que mandaba en todo. Todo era Franco. O sea, mandaba en el colegio, que estaba allí su foto, al lado de la de José Antonio, mandaba en la policía, mandaba en las fábricas, en la gente, y todo lo que decía Franco se hacía. La muerte de Franco en 1975 activó un proceso vertiginoso por el que avanzamos entre ilusionados y temerosos. El miedo era muy real, entonces no se sabía lo que podía ocurrir. Miedo por un lado y muchas ansias de cambio y de libertad por el otro. Pero los 70 fueron también años de revoluciones cotidianas, de pantalones de campana, muebles de mimbre y televisiones en color. La televisión en color en casa, en el saloncito del final del pasillo, era una especie de tótem. Y así llegamos a la década en la que por fin nos creímos modernos, los años 80. Los 80, lo primero que me sale en la imagen es cuero negro y pelos. Así, pero vamos, como la Estatua de la Libertad, que son con los que tenía yo entonces. La verdad es que los 80 fueron muy divertidos. Precisamente por eso fueron divertidos, porque estaban muy abiertos. Llegó todo de golpe, placa. Los 80 son una década feliz y posmoderna en España. Por fin volvemos a estar a la vanguardia. Pero como en las películas de Almodóvar, lo moderno convive con lo cañí, con esa otra España que encontramos en los kioscos de la época. Por ejemplo, en 1980, los titulares son para una mujer y su hijo detenidos por pasarse de pioneros montando su propia sala de cine X. Un año más tarde, en 1981, Fernando Sánchez Dragó se lleva un merecido tartazo como premio a su faltona definición del feminismo. Menos merecida y más dolorosa fue la bocanada de realidad que se llevó el ministro Corcuera en 1988, cuando le abrieron el coche y le robaron la radio como a un ciudadano más. La de los 80 es probablemente la década que más sonrisas y más nostalgia despierte en el recuerdo de los españoles. Fue una época loca. A mí me ha recordado, fíjate, un poco la borrachera que hemos vivido en España al entorno del 2010, para entendernos. Esa borrachera de somos millonarios y somos lo más y somos estupendos, me recordó muchísimo a los 80. En los 80 éramos lo más. Yo creo que tiene que ver sobre todo con una sensación de recuperación de nuestro talento, de orgullo por nuestro talento, de orgullo por lo nuestro. Es decir, darse cuenta de que éramos igual de buenos que los de fuera, que habíamos vivido muy acomplejados durante mucho tiempo y que de pronto aquí se podían hacer las cosas igual o mejor, que teníamos libertad. Entonces todo estaba basado en la cosa lúdica, de salir al escenario y darlo todo y no sé qué, y no sé cuántos y tal. Y bueno, y estaba muy bien. Y esto aglutinó esto fue como la nueva cara de España. Pero es que era una época de euforia, es que la gente se compraba cochazos, se iba a hacer viajes, se gastaba el dinero como si no hubiera un mañana. Yo creo que en los años 80 tú hacías una encuesta y
¿Cree usted que el año que viene va a estar mejor? El 90% decían que sí. Los jóvenes de aquella década vestían y se peinaban como si quisieran adelantarse a su época, combinando formas y colores de la manera más loca y más hortera posible. Esos cardados, esas sombreras, o sea, que ahora los ves y dices, madre mía, yo me ponía esto, madre del amor hermoso, ¿no? Pues entonces eran como muy lo que molaba, ¿no? O sea, yo llevé flequillo, yo con mis rizos, y era, guau, tardabas muchísimo en darte para arriba, para abajo, abierto así. Efectivamente era un nido y lo demás, o sea, hay testimonio. Qué horror ser joven con la moda de los 80. Yo me deprimo cuando veo mis fotos. Con esas sombreras, yo que tengo unos hombros de nadadora, con unas sombreras que me llegaban aquí. Nos metíamos las sombreras por dentro de la camiseta. Con unos pendientes que eran como paellas pasés, pintada como una puerta cochera. O sea, llegamos a ponernos calentadores en Canarias. En Canarias, calentadores. ¿Tú sabes el calor que se pasaba con los calentadores? Pero nosotros nos pusimos los calentadores cuando hubo que ponerse los calentadores, porque había que ir a la moda. La ropa empieza a decir mucho de nosotros. De pronto hay libertad para elegir identidades y empiezan a aparecer las tribus urbanas en las grandes capitales. Una cosa curiosísima que me encanta, y es que durante un periodo muy determinado de tiempo se conjugaron un montón de tribus urbanas que, en teoría, en el tiempo no tendrían que haber estado juntas. Estaban los que iban de mods, ¿era? ¿Sí? Los de mods, que iban con unas gabardinas negras y no sé qué. Los que iban como de rockers, con tupé y no sé qué. Yo intenté ir, lo que pasa es que con poco éxito porque no tenía yo manera de hacerme con el atuendo, ¿sabes? Pero bueno, me hacía ilusión. El heavy era casi como un ser mitológico, ¿no? Que habitaba los bancos de los parques, que bebía cerveza y tal, que uno me miraba con cierta admiración cuando pasaba por allí cerca, por el parque, ¿no? En aquellos tiempos había tribus para todos, incluidos los aspirantes a broker de Wall Street. Son los años del boom del capitalismo y las calles se llenan de tipos trajeados, con maletines y el pelo engominado como su ídolo en la ficción, Gordon Gekko. John Urban People, no me acuerdo, eran los que ascendían económicamente. Los yuppies fueron los primeros en llevar teléfonos móviles. El resto de los mortales se las tenían que apañar con cabinas y teléfonos fijos. Había teléfonos fijos, muchísimas cabinas y te organizabas, te dejabas papelitos, hablabas. No sé cómo, te lo prometo, que yo ahora mismo, si me lo quitaran todo, no sé cómo me volvería a organizar. Había una cosa entonces que se hacía en algunas ocasiones para organizar grandes citas, que era una cadena. Que no sé si alguno recordaréis. La cadena consistía en una lista que tenía todo el mundo en su casa, que era una lista de amigos, y tú llamabas siempre al siguiente. Entonces el primero llamaba al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto, y así se iba llevando el mensaje o la cita. Oye, el sábado a las 10 de la mañana en tal sitio. Entonces era más difícil quedar y, por lo que cuentan los que vivieron aquella época, también era más difícil ligar. Yo la primera vez que ligué tuve suerte porque fue ella la que me lo dijo. Sí, me lo dijeron mis amigos. Oye, que le gusta. Bueno, había una niña muy mona, no me acuerdo cómo se llamaba, Carmen, creo. Me dijeron, oye, que le gustas a Carmen. ¿Toma? Sí. Ah, pues ya está. Entonces, si a le gustó, yo ya no meto la pata. Entonces ya fui y efectivamente le gustaba y oye, pues ligué. Lo malo es que duró poco porque al fin de semana siguiente, que habíamos quedado en una discoteca, pues resulta que la vi ya con otro. Dije, pues muy bien, pues no le he dejado mucha huella. Era jugar a verdad consecuencia, que no sé cómo se llama ahora, pero era como... Siempre consecuencia era, dale un beso a este. En esa época en la que te empezaban a interesar las chicas, lo de jugar al rescate, los chicos contra las chicas, además que era una oportunidad maravillosa para acercarte a esa chica que te gustaba, ¿no? Que a veces tenías la mala suerte de que corría muchísimo más que tú y no la alcanzabas nunca, pero bueno, es la historia del ser humano. Pero eso de quedar con una chica, llamar a su casa y tal, no es raro, ¿eh? Antes no, es que no se podía quedar, claro. Ahora con el WhatsApp lo tienen fenomenal, pero antes no se podía. Era cuando te veías y si no, pues nada, a joderse. Muchos vivieron su primer amor en aquellos veranos playeros de los 80, de sombrillas, colchonetas hinchables y helados imposibles.
compró mi padre un R9. Un R9. Y aquello fue como una cosa de locos. Porque tenía aire acondicionado. Y entonces, claro, lo de tener aire acondicionado en el coche nos parecía como que nos había llegado la super tecnología a nuestra vida, ¿no? Ya no teníamos que ir con las ventanas abiertas para que entrase el aire. Cuando podíamos ir a la playa, pues bueno, ya era la bomba. Y de los balones esos que regalaban, las cremas tan estupendas que nos comprábamos, pues nos regalaban los balones estos de plástico y jugar en la playa con las palas y los balones. Sí, el balón de Nivea. Todos hemos tenido un balón de Nivea en nuestra casa, que además lo hinchabas a la mitad y lo usabas de almohada y luego lo hinchabas del todo y te ibas a jugar. Aquello era un inventazo. El kiosco de helados del verano, que eran kioscos veraniegos, era el mayor objeto de deseo que tú podías tener, porque además no nos olvidemos, un chaval de ahora se puede comer un helado todos los días. Nosotros, a la vuelta del verano, te comías 10. Recuerdo uno que se llamaba el frigurón, que era como un tiburón azul, creo que de sabor piña, no sé quién decidió asociar el sabor piña con el azul, pero siempre ha sido así. Y lo flipaba porque además no era cuestión de comerlo, era cuestión como de esperar a que se deshiciese un poco y era chuparle para arrancarle ahí el alma al frigurón y llevarte todo el saborcito que tenía más y luego ya te comías el hielo porque era lo que quedaba. El Drácula era una maravilla, el Colayet. Todo hielo. Todos los que eran de hielo decías, joder, qué rico. De lo que era mucho era de los antiguos Flash, estos que eran una barra de hielo con colorante, que los había de varios precios, de 25 pesetas, de 15. Ya verás qué bueno, toma Bulma y Flash, que sabe de miedo y es fenomenal. Un helado o una partida en los recreativos valían 25 pesetas, solo 15 céntimos. Podías escuchar música en cualquier lugar con un Walkman por unas 3.500 pesetas, poco más de 20 euros. Y uno de los aparatos más caros y más codiciados era el vídeo. En formato VHS o beta, el vídeo se convirtió en el rey de los hogares españoles. No tenías que esperar a que las películas fuesen a los cines o fuesen a la filmoteca o las pasaran a las dos cadenas que había, sino que las podías tener en casa, repetir, volver a alquilar. Ibas ahí al videoclub de tu barrio, que ya te conocía el dueño y sabía un poco los gustos que tenías también, eso también era muy entrañable. De repente te recomendaba y te decía, mira, esta te va a encantar, Nomocop 2. Hola, venía a devolver la película de Marilyn. ¿Sabe? Me ha gustado tanto. Si los vídeos permitían grabar las películas de la tele, los nuevos radiocassettes permitían grabar los discos o las canciones de la radio. Entonces, lo primero que tú hacías cuando comprabas un vinilo era grabarlo en una cinta y escuchar la cinta. Porque si se jodía la cinta, la podías volver a grabar. Pero si se rayaba el disco, adiós. O sea, pues con el cassette ponías música a tus amigos. Esa música que habías grabado de la radio de los 40 principales y siempre se metía el locutor. Claro, yo grababa de la radio y me ponían la cuña de la radio y decía, ¿por qué me ponéis la cuña en medio de la canción? Y ya luego lo entendí cuando hice música, claro, es para que te compres, que tú te compres la canción. Cuando llegó ya lo del radiocassette de doble pletina, eso ya fue la bomba, porque te podías hacer tus propios compilados, dando la play, grabando al otro lado y demás, eso era increíble. Aunque grabásemos en casa, en los 80 aún era un ritual ir a las tiendas de discos. Tú llegabas a las tiendas de discos, estaban todos puestos allí. En las más guays los tenían enfundados en un plástico, en otras no. Y entonces estaba colocado por índice de autores o por tipos de música, lo que sea. Y recuerdo perfectamente el gesto, que era así, hacer con los deditos para ir pasando los discos. Te empezabas a hacer así este gesto, ibas viendo esas portadas, sacabas aquel objeto de culto que era el vinilo y tenías además al tendero que te hacía las recomendaciones y era una cosa, una relación personal. Era primero ahorrar para poder comprar un disco y después ir allí y es que como te los dejaban escuchar, primero ir probando y tenías que asegurarte mucho de lo que comprabas, ¿no? No podías comprar ahora el consumo de la música es usar y tirar. Pero en aquella España de los años 80 no todo era consumismo y frivolidad. También se estaban produciendo importantes cambios sociales que se veían reflejados en leyes como la del divorcio en 1981. Sí, yo recuerdo la primera vez que uno de mi clase no lo quería decir, pero que sus padres se divorciaron. Era como, ostras, que se han separado tus padres. Era muy raro, ¿no? Y tardó mucho en decirlo además, porque estaba hasta mal visto. Nos parecía
muy raro, pero al mismo tiempo era muy exótico, porque era lo que solamente pasaba en las pelis americanas. Las chicas que tenían padres divorciados nos generaban una mezcla de mucha compasión, ¿no? Porque lo pasaban muy mal, porque esas cosas muchas veces para los hijos evidentemente son un trauma, pero también daba como una especie de envidia. Recuerdo la liberación que fue, porque es que hasta entonces las mujeres, para hacer cualquier gestión en el banco, tenían que tener el permiso del marido, no solamente para divorciarse, que no se podía uno divorciar. Tenías que aguantarte siendo hombre o mujer, pero es que las mujeres tenían que pedir permiso. Aunque la ley del divorcio fuese un paso importante, la desigualdad y el machismo seguían siendo la tónica dominante en España. Me acuerdo el primer programa que yo dirigí y hubo resquemorcillos, por ahí. Hubo resquemorcillos, no todo el mundo le sentó bien, porque, bueno, y esta chiquita, lo de niña chiquita, esto te lo seguían diciendo, y siempre eras la secretaria, la niña. Lo de la niña me lo he escuchado hasta hace 4 días, lo de la niña. Había un machismo aceptado, que eso es muy complicado, porque cuando todo el mundo ve una cosa que no es normal como normal, cambiarla es muy difícil, por eso ahora nos está costando tanto cambiar las cosas. Esto de que el marido le diera un guantazo a la mujer era normal y era, bueno, no te metas porque esto dentro del matrimonio. Cuidado, y las mujeres morían como chinches como ahora, pero ni siquiera estaban en la estadística porque era una reyerta familiar. Algunos no supieron manejar tanta libertad y eso se tradujo en violencia, drogas y descontrol en la calle. Entonces hubo una época de cierto caos en la calle, muy bueno. No caos, sino de margen de libertad que nadie se atrevía a restringir. Yo sé de empresas de comunicación, yo no lo he vivido, pero me lo han contado amigos míos, que en la entrada tenían un bol, una pecera, con unas bolsitas de 2 colores que eran medio gramo y 1 gramito. Y la gente entraba y, pues bueno, pues lo que necesitara. La libertad era una realidad de aquellos años 80 que también afectaba a los niños, tal vez la última generación de chavales que jugaron completamente libres. A mí me gustaba mucho subirme a los alféizares. De hecho, tengo aquí una cicatriz de haberme subido a un alféizar de una ventana, me falló una mano y ¿qué? Me la merendé. No hay una generación más nostálgica con su infancia que la de los niños de los 80. El súper juguete era la bicicleta. Cogías la bici y te ibas allí al descampado, a pegar botes, a buscar el montículo más grande para saltar más alto o dejarte más dientes, lo cual tenía que ver bastante, estaba relacionado directamente, pero eso era lo que más hacíamos. Jugábamos un juego que se llamaba el Rin Raja, que era tocar el timbre y salir corriendo. O sea, esto es un clásico de la berrería cuando es pequeña. Y yo siempre quedaba la última, entonces me agarraban de la oreja y me llevaban a mi abuela. Uno de los juegos que todavía que me flipa que me acuerde son de las canciones de La Goma o de Alturitas, que era un juego súper idiota que consistía en saltar diferentes alturas con una goma y si tocabas, la habías liado. Y si no tocabas, te daban vida extra. Y con eso nos pasamos toda la tarde. PlayStation y PlayStation. Aquellos niños crecieron en un país que desde la Constitución del 78 se declaraba aconfesional. Sin embargo, en muchos casos, la enseñanza seguía en manos de la Iglesia. Yo iba a un colegio de monjas que se llamaba Cardenal Espínola y hacíamos una cosa muy loca que era coronar a la Virgen todos los años y había que traer, todos los niños, las niñas del cole, teníamos que traer una flor con la que montábamos una corona gigante y entonces la levantábamos así en una misa y cantábamos el himno y toda la pesca. Bueno, ten en cuenta que yo vengo de un colegio de curas, había muchas veces, llegaba miércoles de ceniza, pues allí se hacían las celebraciones típicas del cristianismo, entonces te echaban ceniza en la cabeza, de repente salían todos los niños al recreo con ceniza en la cabeza, todos corriendo, parecía que llevaba una polvarasca horrorosa. Sí recuerdo especialmente el colegio al que iba, que de vez en cuando le daba por poner membrillo con queso, que no le gustaba a ningún niño. Tan es así que tengo un recuerdo muy claro de la pared del colegio con todos los membrillos pegados, porque los niños nos dedicamos a agarrar el membrillo y tirarlo contra las paredes para que se quedara pegado, porque no le gustaba a nadie. Yo ahora mido 1,64. Cuando era pequeña era un chupa chups, o sea, era tu cabeza y luego un cuerpo minúsculo, era muy pequeña, era como un pinipón. Para mí las vallas eran el muro de Juego de Tronos y a mí me hacían saltar vallas, a mí y a compañeras mías que me doblaban la estatura. Es súper injusto que en una época donde no todo el mundo crece al mismo tiempo te pongan cosas como vallas.
En el patio de aquellos colegios se repetían los juegos de las décadas anteriores, el balón, la peonza, las chapas o las canicas. Pero lo que arrasaba de verdad en los 80 eran los cromos. Yo era el típico tocapelotas que le pedía pasta a mis padres para la colección y luego nunca las terminaba. Empezaba con muchas ganas y voy a hacer colección de esto, voy a hacer colección del otro, pero yo creo que no llegué a terminar un álbum en mi vida. Me acuerdo que yo tenía una colección que se llamaba Festival, que era todo, que metían allí de todos, superhéroes, todo lo que hiciera falta, personajes de todos los tipos. En los 80 hubo una estrategia comercial de las editoriales que consistía en repartir cromos a la puerta de los colegios y que dio pie a leyendas urbanas difíciles de desmentir sin una herramienta como Internet. Yo no sé por qué durante los 80 y los 90 había muchas teorías de que adultos te querían dar droga gratis. Cuando te conviertes en adulto te das cuenta de que la droga es una cosa que no es fácil conseguirla gratis. Yo no sé por qué la gente estaba empeñada en regalarle a los niños droga. Eran cosas que corrían de boca a boca de nosotros, pues eso, el señor que estaba en la puerta que te vendía cromos con droga, el helicóptero que te vigilaba en los recreos, luego veías a los niños correr en los recreos y pasaba un helicóptero todos como locos, ¡no, nos están vigilando! Era absurdísimo todo. También recuerdo que había una moda de que había un exhibicionista por tu barrio. Yo nunca vi ninguno, es verdad, y me alegro. No estaba la famosa leyenda de la niña en la piscina que se sentó en la depuradora y se le salieron las tripas, cosa que no se da en la vida, porque una depuradora no tiene fuerza para hacer eso ni coña. Pero cada vez que te bañabas decías, ¡ay, qué cosa! A ver si iba a hacer hoy lo de la niña. A la puerta del colegio también se podía comprar raíz de regaliz, o como era conocida entre los niños, palulú. Siempre había un señor vendiendo palulú, para el niño y la niña, palulú, para el niño y la niña y tal, y nos... Suena muy viejo, suena como si fuera viejísimo, pero bueno, son unas raíces de no sé qué árbol que se compraban y que mordisqueabas hasta que perdían el sabor. Pero los verdaderos festines infantiles de aquellos 80 tenían lugar en los cumpleaños. Los cumples en los 80 eran en tu casa una merienda y una tarta. En los cumples siempre había lo mismo. Fanta naranja, Coca-Cola, Fanta limón y hacíamos una mezcla, no entiendo por qué, pero acabábamos mezclando todos los refrescos que sabía a truenos, pero molaba muchísimo tomarse eso. Pero los cumpleaños pues sí, eran lo típico, la mesa con el mantel de papel, las medias noches, el pan Bimbo cortado así en triángulo con nocilla y luego pues jugar a muchos juegos de mesa. Más allá de los cumpleaños y de las navidades, aquella España consumista hizo de las comuniones el nuevo evento favorito de niños y niñas dispuestos a tragarse catequesis y trajes de marinerito por una buena causa, los regalos. En mi época no teníamos tantos juguetes todo el año, entonces la comunión era una oportunidad muy guay porque tú tenías dos voleas al año, ¿no? 2 bolas para tirar. Una era tu cumpleaños, la otra era los Reyes y el resto del año, olvídate. El año de la comunión era el jackpot porque te tocaba una tercera oportunidad de pedir todo lo que no hubieras pedido. Y yo recuerdo, por ejemplo, que me tocó mi Casio PT82, que era un piano que tenía unas lucecitas que te indicaban la canción, me lo regalaron por mi comunión y todavía lo guardo. Cosas que tenías que tener sí o sí. Teclado Casio, te tocaba en algún momento sí o sí. Reloj de comunión, por supuesto. Libro recordatorio de nácar, ese material que no sabemos lo que es. Yo recuerdo el flipe de cuando empezaron a aparecer los relojes que se iluminaban. Y además tú te ibas corriendo al baño, el mío se ilumina, y entonces te metías en el baño y se lo enseñabas a todo el mundo y era imprescindible poder ver la hora de noche. En los catálogos de juguetes seguían triunfando los clásicos, los coches, las muñecas o los soldados, pero ahora había más variedad y más cantidad que nunca. Teníamos un modelo Barbie. Entonces yo, pues nada, recuerdo mucho jugar con ellas en verano, las mojaba y me gustaba mucho, no sé, como que las maceraba en agua, o sea, era una cosa muy rara, les dejaba el pelo hecho un asco, sí, y no me caían bien, pero un amor-odio, ¿no? Como porque eres rubia, yo era negra, o sea... Un juguete muy mítico de mi época, que yo creo que ya no existen, son las Chabeles, que eran un poco la competidora española y muy madrileña además, porque tenían una cosa como un rollo muy madrileño de la Barbie. La sacaron en mi época y yo era fan de Chabel a muerte. Tenía todas las Chabeles posibles. Tenía Chabel Madonna, la hamburguesería de Chabel. Yo era muy de He-Man. He-Man, Skeletor acaba de tomar el castillo Grayskull. Debemos detener su poder maligno. A mí me encantaba He-Man, porque tenía un giro de cintura que no tenían otros muñecos. Me gustaba llevarlo al límite. No me he cargado yo piernas de He-Man. Yo para mí el juguete de los 80 es Tristón. Tristón era un muñeco
pues como el del anuncio, que era muy desgraciado, pobrecito, y era muy triste. Yo tuve mi Blandiblue, la mano loca, en nuestra época había todo, juguetes que en el momento que se te caían en el suelo se convertían en basura, porque siempre la mano loca te flipaba, se te quedaba debajo del sofá y cuando la sacabas, la mano loca había atrapado todo lo que no había atrapado nadie durante años que hubiera debajo del sofá. Es en los 80 cuando jugar en familia significa colocarse alrededor de un tablero y empezar a mover fichas. En mi casa éramos muy jugones, teníamos el Quién es quién, teníamos un Tir la Flota, el 3 en raya, y había un juego muy loco que se llamaba El Camino de la Vida. ¿Y qué consistía? En vivir, que ya ves tú, como si no vivieras el resto del día. El tragabolas, por supuesto. Era religión en mi casa. Luego en Monopoly también jugábamos mucho. Aquí en España me acuerdo mucho de la del lío ¿cómo se llama? El Twister. Este era súper guay. Pero este era muy guay porque, claro, si jugabas en grupo y te gustaba algún chico, molaba mucho el rollo, ¡ay, tonto, pasa la pierna! O sea, era como muy de ligoteo sin querer. Pero si querías que te envidiaran en el cole, lo que había que pedir era uno de los revolucionarios ordenadores que aterrizaron en España a principios de los 80. Tenía amigos que los 80 ya tenían algún ordenador, pues esto, los Spectrum, los Commodore. Eso sí que... Y me daba muchísima envidia, claro. A pesar de que ellos se quejaban muchísimo. He metido una cinta y he estado 2 horas esperando para jugar al Jordi Villacampa y no lo he conseguido. Había una leche que se llama la leche Gurea y me tocó el Spectrum 48K. Joder, para mí fue eso la pera. Y entonces, con un cassette que tenía pequeñito, lo enchufabas al Spectrum y con una cinta cargabas el juego. Y siempre ponía tape loading error. Me acuerdo que era y había que otra vez se cargaba así. Con un ruido muy característico que había del Spectrum con la cinta del juego, ¿no? Y hacía algo así como... Y se tiraba así un buen rato. A mí me gustaba mucho la Game Boy, me flipaba la Nintendo, la primera Nintendo que sacaron, aquella que era gris con 2 botones, mítico mando que tiene los 2 botones rojos y la cruz negra. Con ese yo me flipaba y me viciaba muchísimo. Los héroes de los videojuegos se convierten en ídolos infantiles y adolescentes. Ahora protagonizan pegatinas y pósters como las estrellas del rock o del deporte. Esos dormitorios eran tremendos, eran todos llenos de pósters, con esos cromos que había que coleccionar con artistas. No entraba ni un alfiler. Pero nadie protagonizó más pósters y portadas infantiles en aquella década que Parchís, los herederos modernos de Marisol o Joselito. Parchís me encantaba y Enrique y Ana también. Éramos más de Parchís. Nos parecía Parchís mucho más moderno. Cada Navidad pedíamos el disco nuevo, nos sabíamos las coreografías, cada una era una ficha de un color. Las películas de Parchís conquistaron a una generación de niños dispuestos a comprar y creer todo lo que se les quería vender. No, la colonia Chispas, que es probablemente el mejor invento de marketing del mundo. Si has olido Chispas alguna vez, sabrás que huele a caca. Tu primera colonia Chispas, tu primera colonia Chispas. Olía horrible, pero todas queríamos oler a Chispas. Y entonces hubo que pensar en una campaña para decirle a los padres y a los niños que no viesen tanto la tele. Si tu mejor amigo ya no quiere estar contigo, ¿no será que ves demasiado la televisión? Luego apareció la idea de este perro que se va de casa porque su amo ve demasiado la tele. A pesar de los intentos por regular el consumo, los niños de los 80 crecieron completamente fascinados por la televisión. Los diminutos, nadie sabe dónde están, pequeños seres bondadosos. Dragones y mazmorras, Fraggle Rock. Y luego veía Nils Holgersson, que era como uno que iba... ¿Os acordáis de uno que iba en un ave? Y esto es una serie que vio muy poca gente y que yo llegué a pensar que me había inventado. Y Nils Holgersson era un chaval que vivía pues, en un país nórdico, no recuerdo cuál, y se portaba súper mal con los animales. Y entonces la naturaleza le castigaba y le convertía en enano y tenía que viajar subido a un ganso por todo el mundo para reconciliarse con la naturaleza y comprender que estaba siendo un estúpido. Aquella década que marcó tanto a los niños hizo lo propio con los adultos. Queríamos ser un país más libre y más moderno, y nuestros artistas iban a poner todo de su parte para lograrlo. Yo lo veo en los 80 así como una revolución cultural en todos los aspectos, ¿no? Y sigo opinando eso, que tenemos una censura ahora mucho más brutal que la que teníamos entonces. Madrid fue el centro neurálgico de un movimiento artístico y cultural que explotó de forma espontánea en varios puntos del país. Yo no sé por qué dicen movida madrileña, fue una movida española, fue una movida de todo el país, ¿no?
porque hubo un montón de grupos de música, de movimientos artísticos, culturales, una explosión realmente, ¿no? Tú ibas ahí a Malasaña, te ibas a la Vía Láctea, te ibas más allá, te ibas a no sé qué, y veías aquí a Barrocola. Ahora veías aquello, todo lo de ebullición, la gente con los pelos de colores o para arriba y no sé qué y tal, y nosotros nos quedamos con el gin tonic pegado a la pared, diciendo, ¿esto qué es? ¿No? De ahí surgió una generación grandísima de músicos, artistas y tal. Y era muy fácil. Pablo Carbonell, le conozco en un bar en Sevilla. Y entonces me dice, a ver si hay un sitio en Madrid. Al día siguiente que fui a Madrid ya le había buscado un sitio para que actuara. O sea que no había ningún problema. No había ningún problema. Y había cientos de bares con cientos de cosas. Y esto marcaba una diferencia. En verano, pues actúan, yo qué sé, no sé, Los Secretos, Martes y 13 y Mecano. O sea, eso era muy normal, ¿no? Muy normal, ¿no? Hoy muchos prefieren referirse a la movida como la nueva ola española, porque fue una corriente posmoderna y sobre todo musical. La movida madrileña era más de gente bien, clase media, gente bien. Lo definió muy bien Alaska, y ahora es hora que la gente bien también hiciéramos música. La movida tuvo cosas muy buenas, pero también cosas muy malas, en el sentido de que tenía ese hábito, tenía esa pulsión posmodernista de romper con toda tradición. Que era muy creativa, pero muy convencional desde el punto de vista de eran unas canciones pop muy sencillitas al principio y en algunos casos técnicamente muy malo. O sea, había grupos que no sabían tocar. Una canción favorita de Alaska. Bueno, una canción... Yo me compré... Bueno, me regalaron el disco de Deseo Carnal, que es el de 1000 campanas. 1000 campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie. A mí Radio Futura ha sido el mejor grupo de rock que ha tenido este país, pero me gustaba mucho el humor ácido de Siniestro, me gustaba mucho también el de Sindicato Malone, también Derribos Arias. No, el grupo que yo recuerdo más de esa época era Radio Futura. Pero Radio Futura no porque me gustase especialmente, sino porque un compañero mío de clase juraba y perjuraba, que nunca he sabido si era cierto, que los Auserón eran primos suyos. En los 80 se abrieron multitud de salas de conciertos, locales de ensayo y sellos discográficos. De pronto cualquier grupo de chavales con talento podía llegar a sonar en las principales emisoras del país. La primera vez que me escuché yo fue con Comerranas, y tuve que parar el coche y todo, pusimos ahí a toda mecha y salimos a bailar todos, a bailar pogo, a bailar ska en medio de la calle, fue algo impresionante. Fuera de la escena alternativa de la movida aparecen nuevos grupos de pop súper comerciales. Artistas capaces de abarrotar estadios y de romper récords de ventas desde el primer disco. Yo recuerdo que los Hombres G son posteriores a nosotros, pues por lo que te estaba comentando. Lo único que pasa es que hacen así, suben a toda velocidad, ¿no? El concierto de Hombres G lo tengo de verdad como uno de los momentos más felices de mi vida. O sea, fuimos pronto y nos colocamos las primeras. Ahí sí que te tengo que decir que yo siempre he sido mecanista, mecaniver. Eso sí, de hecho, fíjate, yo creo que la primera cinta de cassette que tuve de Mecano me la regaló el Ratoncito Pérez, toma ya, y fue Entre cielo y el suelo. Antes de seguir explorando la banda sonora de esta década, vamos a tomarnos un respiro para enumerar 5 de las canciones españolas más importantes de los 80. En el quinto lugar de esta particular lista, Yo viví los 80, aparecen Mecano y su hit de 1988, No hay marcha en Nueva York. Los hermanos Cano vendieron más con otros singles, pero en ninguno tuvieron el descaro de rimar Nueva York y jamón de York y salirse con la suya. Con el 4 tenemos al grupo de referencia de la movida madrileña, Radio Futura, con su primer éxito, Enamorado de la moda juvenil. Radio Futura son considerados por buena parte de la crítica el mejor grupo español de los 80 y junto con Almodóvar la mayor concentración de talento que salió de la movida. En tercer lugar aparecen Alaska y Dinarama con ¿A quién le importa?, de 1986. La contestataria letra de la canción hizo que fuera adoptada como himno del colectivo gay en España y en el 2002 la mexicana Thalía hizo una versión para el mercado internacional. No podían faltar en la lista y con la segunda posición Los Hombres G y su mítica y rebelde Devuélveme a mi chica. La canción dio lugar a la película de 1987 Sufre Mamón, en la que curiosamente David Summers conocía al amor de su vida, la actriz Marta Madruga.
Y liderando la lista de Yo viví los 80, el himno oficial de aquella década, el melancólico éxito de Nacha Pop, publicado en 1980, La chica de ayer. La canción la compuso el malogrado Antonio Vega mientras hacía la mili en Valencia, y la identidad de la famosa chica de ayer sigue siendo un misterio. Fuera de nuestras fronteras triunfan los que son considerados casi de forma unánime como los dos mayores iconos de la historia del pop, el rey y la reina. Teníamos dos ídolos que eran Madonna y Michael Jackson. Las dos M's, M&M, eran un flipe. Que eran, claro, los dos inventores del pop. Madonna, por Dios, Madonna, no me quiero olvidar yo de Madonna. Pues que Madonna fue Like a Virgin, despegó y ya fue Express Yourself, Vogue. Yo me aprendía todas las coreos. Lo siento, voy a hacer esta confesión entre toda España. No me da vergüenza decirlo. Yo soy de Madonna. En aquel momento yo era Madonna, pero ¿por qué? Luego lo he entendido un poco más. Yo quería ser como Madonna. Que nadie me dijera lo que tenía que hacer. Vivir mi vida como me diera la gana, vestirme como quisiera y que nadie me mandara. Empoderada, ¿no? Que es una palabra que se utiliza mucho ahora, pero de alguna manera desde la intuición tú sentías que Madonna era una tía a la que nadie le llevaba la contraria y que hacía lo que le daba la gana de verdad. La MTV y los vídeos musicales no acabaron con las estrellas de la radio como rezaba la canción, sino que las proyectaron a un nuevo nivel de fama y notoriedad. Recuerdo que los telediarios de pronto se hacían eco del Thriller de Michael Jackson, ¿no? Había videoclips que se convertían casi en estrenos de películas, ¿no? Yo me cagaba de miedo, literalmente, cuando ponían Thriller en la tele. El videoclip de Thriller, dirigido por John Landis, fue un acontecimiento. Michael es Michael. Michael es Dios. Y esa coreografía la ha hecho y la ha imitado muchísima gente. Había uno mítico de George Michael que creo que se censuraron unas escenas aquí en España. Bueno, no sé si esto era leyenda urbana o era real, pero decían que habían censurado unas escenas en España y aparecía como una especie, una tía con un culot y unos ligueros así de espaldas como bailando, solamente se veía esa parte. Y decía la leyenda urbana que era Concha Velasco. Flipa lo que te estoy contando. Es súper probable que no, pero decían que era el culo de Concha Velasco. George Michael, yo les decía, no sé con qué palabras, porque no utilizábamos la palabra gay, pero yo a ellas les decía, es gay. Y yo tendría 14 años y ellas, ¿cómo va a ser gay? Es gay, pero miradles. O sea, la estética era todo tan gay. En España, la respuesta del cine a la movida es la llamada comedia madrileña. Básicamente un grupo de jóvenes con talento y pocos recursos que aprovechan el clima de libertad artística en la capital para empezar a contar historias. Te dibujan un panorama mucho más divertido de España, mucho más loco, libre. O sea, yo, por ejemplo, iba mucho a ver cortos de gente, pues entonces eran Fernando Trueba, Fernando Colomo, porque éramos los mismos. Todos éramos artistas. O sea, el que no hacía cine escribía, pintaba, cantaba, componía, dibujaba. Todo el mundo era artista. Y te viene Almodóvar y te dice, vale, pondremos a personajes masculinos, pero todos sean homosexuales. Y las protagonistas serán mis amigas, será mi madre. Yo creo que el gran acierto de Almodóvar es encontrar todo ese mundo, que se ve muy bien, por ejemplo, en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, en donde convive lo más moderno con lo más cañí. Aunque llevábamos décadas siendo importantes, en los 80 por fin empezamos a creérnoslo. Garci se lleva el Oscar por Volver a empezar en 1983 y la industria celebra sus primeros premios Goya en el 87. Garci está enclavado en eso que era la tercera vía, que es contar cosas adultas, pero sin desconectarte del público, que no hubiese pues una barrera entre el cine de contenido y el cine pues para tomarte unas palomitas. Pero si hubo un cine que nos volvió locos en los 80 fue el que venía de Hollywood, concretamente las películas de aventuras con niños, bicicletas y monstruos. Lo que hace triunfar a las películas de Spielberg y de otros directores es el hecho de que los protagonistas son niños o adolescentes. El que decía que eran los chavales estos que se iban, ¿cómo se llamaba? Los Goonies son una religión. Ten en cuenta que en la primera secuencia de los Goonies te presentan a todos los personajes, aunque tú no te des cuenta. Y E.T. me flipaba muchísimo. Aparte, es que Elliot
todos queríamos que nos pasara. Todos queríamos que nos pasara, que en algún momento venía un extraterrestre a tu casa y poderlo disfrazar y levantar a bolas de plastilina en el aire y te comunicaras por telepatía con él. ¿Qué más quieres? Y mi hermana era muy pequeña, pobrecita, y cuando ET se pone enfermito, dice, cine en silencio, y mi hermana dijo tan bonita, yo tengo ganas de llorar. Una entrada de cine en 1985 costaba 180 pesetas, menos de 2 euros, y durante la década se convierte en una de las actividades favoritas de niños y adolescentes. Me acuerdo perfectamente de la película que vi. Fue Regreso al Futuro. Bueno, salí de allí maravillado. Yo creo que era un cine que estaba por la zona de Bilbao, en Madrid. Y vamos, me flipó. Salí como loco. Aparte vi 2 muy de seguido. Me acuerdo que vi Regreso al Futuro y luego Los Cazafantasmas. Como en 2 semanas. Y dije, vamos, esto es gloria bendita. Quiero venir aquí todos los fines de semana. Las de la Guerra de las Galaxias, Indiana Jones. Mira, ese sí era mi ídolo cuando era pequeño, Indiana Jones. Me encantaba, yo quería ser arqueólogo también. Tengo debilidad por La Princesa Prometida. Me la sé de memoria, de pe a pa, me la sé en inglés, me la sé en castellano, porque claro, de pequeños veíamos las pelis en castellano, lo de verlas en versión original era una cosa que ni te planteabas. La misma fascinación que nos provocaba el cine americano en la gran pantalla se traduce en emoción con la llegada de las series de televisión venidas de Estados Unidos. Bueno, El Granero Americano, ¿cómo se llama? Padres Forzosos. ¿Cuál era la otra? Los problemas crecen. Yo recuerdo perfectamente la sintonía, estaba enamoradísima de Kirk Cameron y era una serie que podía tragarme durante horas y horas porque me encantaba. Yo, Fama, ahí sí que decía, yo quiero ser esto. O sea, yo quiero ser Coco o Leroy o Dani Amatulo o uno de ellos. Esos los tengo clarísimo. Y si hablamos de series que definieron los años 80, no podemos olvidarnos de las españolas. Yo soy de la generación de Verano Azul, entonces yo soy de la generación de la bicicleta, entonces los ídolos eran Pancho. Yo ya pillé una reposición porque la serie, cuando empezó a emitirse, yo aún era muy, muy, muy pequeña, pero me encantaba Verano Azul y yo quería formar parte de esa pandilla. También son los años de crecimiento y consolidación del dúo que reinventó el humor en televisión en España. Martes y Tercén era los humoristas más geniales que había en aquella época. Eran muy buenos, muy originales, muy ingeniosos y lo hacían desde una transgresión limitada. El de Encarna y las empanadillas es además una especie como de modelo de sketch, ¿no? Increciendo, de menos a más, dentro de una historia surrealista, partiendo de una historia normal, que se va convirtiendo en surrealista. Un humor muy reconocible que en los 80 se alimentaba de la propia televisión, de las series, de los programas y hasta de los anuncios. El sketch de Gabriel, un detergente, pues la señora que va a comprar, el otro que le quiere vender el tambor de Gabriel, la otra que no quiere, tal. Se hizo muy popular, ¿no? Los 80 y los 90 son la edad de oro de la publicidad en televisión. Esas frases míticas de esa época que decían lo mejor de la publicidad son los anuncios. Y el algodón no engaña, ¿dónde está mi kimono Kia? Todas esas cosas. De hecho, yo creo que pertenezco con una generación que cuando apareció Don Limpio nos sentimos completamente estafados. ¿Cómo que Don Limpio? Mr. Proper, vamos. La época, por ejemplo, de la cola del cuponazo. Fue un anuncio que la gente comentaba por la calle, apareció en programas de televisión. Así se entretenía en casa una España que en la calle no dejaba de ilusionarse por el cambio, por un país que por fin empezaba a sentirse europeo. La imagen de Manolo Marín firmando y de Felipe firmando era un poco un chute de autoestima. ¡Viva España y viva vosotros! ¡Tomad! La España de principios de los 80 vivía una dicotomía. Por un lado quería abrazar los nuevos tiempos, disfrutar de la libertad y la democracia. Pero por otro se resistía a abandonar del todo la herencia de la dictadura, sobre todo aquello relacionado con el ejército. Yo hice la mili en el año 82. Pues te voy a contar cómo nos contaron la transición en el año 82 en el ejército. Un día la clase era la Constitución. La primera palabra fue: la Constitución es un papel con el que me puedo limpiar el culo. No tenía posibilidad de decir denuncio,
levantarme y decir, la Constitución es sagrada, no se puede hablar así de la Constitución, no es un papel para limpiarse el culo, por favor, porque te comías 2 hostias y una semana de arresto. Pues de la mili, ahí hice comer ranas en la mili, por ejemplo. En la mili la hice en Madrid, tengo buenos recuerdos, no puedo decirte que no. El primer maxi que hago, lo hago vestido de militar en unos estudios de Madrid porque me habían cambiado la ropa de bonito, se la había dejado la ropa de calle se la había dejado a un amigo y tal, y luego yo vestido de militar y decido, cantando Mi almohada está preñada, vestido de militar en un estudio, macho. Esto lo más irreal y lo más surrealista que había visto en mi vida, ¿no? La transición democrática tenía sus detractores, especialmente en aquel ejército y en otras instituciones más afines al franquismo. Suárez había dimitido a finales de enero del 81 y unos días después ese malestar dio paso a la violencia. Yo hice la mili en Cartagena y yo estaba en la cocina pelando patatas y había habido una reunión de altos oficiales con quien entonces era ministro de Defensa, Gutiérrez Mellado. Y vi salir a Gutiérrez Mellado, atravesar el patio, me llamó la atención porque iba hablando con un auxiliar diciéndole algo con un cabreo. Lo que había sucedido era que el general Atarés criticó la actitud del gobierno, criticó el sistema democrático y vino a anunciar un golpe de Estado. El 23 de febrero de 1981, un grupo de 200 guardias civiles armados tomaba el Congreso de los Diputados al grito de ¡Quieto todo el mundo! Al mando Antonio Tejero, teniente coronel de la Guardia Civil. Es que yo estaba en octavo de GB y había suspendido muchas asignaturas. No había entregado las notas de 2 evaluaciones anteriores. Y yo recuerdo que ese día decidí entregar las notas. ¿Pero qué pasó? Lo recuerdo perfectamente. Que yo llegué a casa y ya estaba todo el lío. Y estaba allí mi madre llorando. Ay, asustada de que creía que íbamos a otra guerra civil. Mi padre diciendo, cálmate, que no pasa nada, cálmate. Y yo diciendo, pues hoy no voy a poder entregar las notas. Yo era muy pequeño, pero tengo muy claro el recuerdo de una vecina llamando a nuestra puerta y mi madre abriendo, que estaba planchando en ese momento. Mi padre estaría en el periódico, era periodista. Mi madre abría la puerta y se la encontraba llorando, diciendo, los militares han entrado en el Parlamento. Mi padre era diputado y estaba ahí dentro. Y resulta que mi madre estaba en Madrid. Yo estaba aquí solo con mis abuelos. Claro, no había móviles, no había nada. Entonces las comunicaciones, las noticias, las tenías justo por la radio, que desenchufó, que estuvo ahí medio escondida hasta última hora, por lo que veías un poquito en la tele. Pues claro, la incertidumbre era total. Incluso alguno, Chelín, el bogador, que le llamábamos, dice, yo tengo una lancha ahí, por si hay que salir para Francia. Que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. 35 años después sacamos el diario de del general que comandaba la división acorazada Brunete, que era la encargada de tomarnos Madrid, ¿no? Y en esos documentos había un manuscrito que decía tirar a dar. Aquel golpe de Estado fallido provocó un efecto rebote en la sociedad española. Nuestra democracia era sólida y ya no había vuelta atrás. Era el momento perfecto para que emergiera una figura como la de Felipe González y su campaña Por el Cambio. Por el Cambio, me acuerdo de Felipe, del PSOE, que luego ha sido recurrentemente utilizado pues, por Obama, por ejemplo. Es un concepto que tampoco inventó él, ¿no? Pero que es un concepto que es muy de eslogan y muy publicitario y que recurrentemente la sociedad admite como necesario. Me acuerdo de los carteles, me acuerdo de la mirada así al futuro o al infinito de Felipe. Esas cosas se te quedan ahí un poco grabadas. Felipe González fue una especie de ídolo de rock and roll, en el fondo, ¿no? Digo, para asimilarlo a algo que con lo que te puedas enganchar ahora en este momento, porque es verdad, sobre todo en el 82, ¿no? Esa campaña por el cambio que hicimos. Bueno, yo creo que esa corriente de ilusión, de ganas, yo no la he vivido nunca más. Con la victoria del PSOE arranca una etapa de ilusión y optimismo. El que ganara el Partido Socialista para mucha gente marcaba definitivamente
que esta vez sí, ¿no? Que esta vez habíamos cambiado, que ya no íbamos a volver para atrás. Esa corriente de ilusión fue impresionante. Pero en política los ideales y el optimismo duran lo justo. Después de haberse posicionado en contra durante la campaña electoral, Felipe y el PSOE cambiaron de opinión y decidieron apoyar la entrada de España en la OTAN para el referéndum de 1986. El referéndum de la OTAN, ¿no? La primera que nos... El primer gol que nos metió Felipe González, que... Y dices, pero esta es la dirección que vamos a tomar, compañero. En fin. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, pues fíjate lo que hay, ¿no? Que tenía que estar la mitad en la cárcel. Éramos el espíritu crítico. El espíritu crítico decía que había que estar contra la OTAN, y entonces descubrías el memorándum secreto de la OTAN que no había visto nadie y que provocó un debate en el Congreso de los Diputados, con un interview en la mano sus señorías leyendo el reportaje, ¿no? de la revista. Más allá de la entrada en la OTAN o en la Comunidad Económica Europea, la clase política de aquella década tuvo que lidiar con un problema que en los 80 nos golpeaba prácticamente a diario: el terrorismo. Mondragón está muy politizado y ha sido cuna de ETA, y hemos tenido ahí manifestaciones que no eran manifestaciones, eran batallas campales. Y yo recuerdo que hubo una época, además, donde tenía que coger el balón a las 6 de la tarde, 6 y media, e irme para casa porque como me pillara la manifestación no llegaba. Eran unos locos absolutos, que además no han conseguido nada, pero se han llevado por delante muchísima gente. Yo muchos pueblos del País Vasco los conozco porque iba a los entierros de la gente que mataban. Debajo de mi casa explotaron 2 bombas. Una de ellas, los cristales de mi casa, de mi habitación, me cayeron encima. Lo pasé fatal, o sea, fatal, pues porque yo me dormía pensando que ese sonido lo tengo aquí memorizado y jamás se me va a borrar, ¿no? El sonido de una bomba, ¡bum!, y todos los cristales encima. A las 4 de la mañana el corazón se me salía, todas las alarmas, pi, 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 o sea, es súper desagradable. Y yo me acuerdo que durante muchísimos años me dormía rezando que no hubiera ninguna bomba, porque para mí fue, y al año siguiente volví a ver otra bomba. Creo que en el calendario creo que solo hay un día que no había habido ningún asesinato ni ningún atentado. Hemos tenido que enterrar a muchos compañeros y a mucha gente en este país simplemente por pensar distinto, ¿no? Y eso se hace duro y en épocas como los 80 en el que la gente no reaccionaba. He tenido que ver imágenes que no hubiera querido ver jamás. Incluso he censurado alguna como responsable del informativo, porque lamentándolo, porque mis compañeros habían traído la mejor imagen de todas, pero siempre solo se me ocurría decirles, imagínate que es tu padre. Yo me estrené en el año 87 como periodista, el 4 de febrero del 87, y en junio de ese año hubo en Cataluña el atentado de Hipercor. Fue un atentado espantoso, murieron 21 personas, 31 más quedaron gravemente heridas y quedamos todos golpeados. ETA formaba parte del pan de cada día, y es una cosa que me sorprende la facilidad con que se ha olvidado. Sobre todo la facilidad con que lo ha olvidado gente joven que ahora tiene responsabilidades en política. Era horrible, era horrible. Era el primer shock profesional que tuve, ya no como ciudadana, es cómo cuento algo así cuando lo que me pide el cuerpo es chillar de rabia. No, perdón, es que me emociono. Como alguien es un salvapatrias por coger una pistola y matar a uno que piensa diferente que tú. ¿Qué patria se defiende con esto? Y sin embargo hubo años de plomo, de asesinatos casi todas las semanas. Y siempre intenté no acostumbrarme. No quise pensar que aquello era algo a lo que me tenía que hacer. No, siempre quise mantener mi capacidad de indignación frente a esto, y creo que lo conseguí. Por si no fuera suficiente, en aquellos años 80 nos golpeó también una epidemia que se cobraría millones de vidas en el mundo: el SIDA. Creo que no es hasta la muerte de Roz Hudson que se toma realmente conciencia de lo que es el SIDA. O sea, alguien de la talla de la figura de Roz Hudson, con esa trayectoria, que reconociera que estaba enfermo de SIDA, era una forma implícita de reconocer su homosexualidad y que se iba a morir, fue un shock mundial. A partir de ese momento lo que hay es un pánico terrible y un gran desconocimiento. Las propias autoridades sanitarias no ayudaban porque tampoco sabían muy bien exactamente a cabo de qué calle estábamos.
Sin embargo, de aquellos años 80, la imagen más icónica, la que uno asocia inmediatamente con esa década, es una imagen alegre, casi infantil, la de nuestra mascota para el Mundial de Fútbol de 1982, Naranjito. Del Mundial del 82. Recuerdo a Naranjito, que me pareció siempre un bodrio. Supongo que como yo no tengo mentalidad de diseñador, casi todos los diseños que se hacen y que se han hecho posteriormente para grandes acontecimientos, y no citaré más, me han parecido bodrios, pero es porque yo no tengo criterio, seguramente. Estaba su novia, Clementina, que era una mandarina preciosa, su amigo Citronio, luego estaba Zruspa, que era, creo que era el malo, Zruspa. Pero bueno, más que los partidos tengo un recuerdo del puñetero Naranjito, que se nos ha quedado a todos ahí. Sí, bueno, y el recuerdo más así que tengo es que mi padre me llevó a San Mamés. Me llevó a un partido que era República Checa, Inglaterra. Empieza el Mundial de España. Se inaugura en Barcelona. Hacemos un programa especial en el que viene todo Dios. Pelé, Beckenbauer, todo el mundo. Y en el plato trajeron la Copa del Mundo. Se acaba el programa a las 3 de la tarde, se va todo el mundo y dice, se han dejado la Copa del Mundo. Y la necesitan para la inauguración. ¿Y qué hacemos ahora? Pues, Olga, ¿tienes el coche? Yo llevaba una L así de grande en un 127 que me había comprado a plazos hacía 3 meses. Y me dice, espérate un momento. Llamaron a la policía, una lechera delante, una lechera detrás, y yo con mi 127, la cajita de color Burdeos, con la Copa del Mundo, con el cinturón de seguridad de mi 127. Pero fuera de aquella España de Naranjito, Felipe y la movida, el mundo también cambiaba a pasos agigantados. A finales de la década, en Berlín, cae el gran símbolo de la Guerra Fría, aquel muro que llevaba 30 años partiendo Europa en dos. Nosotros crecemos con la caída del muro, somos una generación donde digamos que los dogmas ideológicos que sí habían acompañado el discurso intelectual de nuestros padres se derrumban. Porque se cayó el muro de Berlín, eso fue una gran noticia, pero no venía la paz. O sea, fue como un ataque de realidad, de esa euforia de los 80 de nada, se acaba la Guerra Fría, somos millonarios, el mundo es maravilloso, todos somos muy guapos. En los 90 vimos que no. Y por fin llegamos a los años 90, la década de Kurt Cobain, las camisas de franela y el grunge. Te daba igual, estabas en pleno agosto y decía, yo con mi camisa de franela. La del emblemático año 92, con la Expo de Sevilla y las Olimpiadas. Por si no teníamos unos juegos bien preparados. Aquí están el Magic Johnson y el Michael Jordan. La década de la primera gran crisis económica de la democracia, la de 1993. Intenté buscar trabajo por todos los medios, imposible. La década en la que aterrizan las televisiones privadas, la del Príncipe de Bel-Air y los Vigilantes de la Playa. La intro de Los Vigilantes de la Playa la he visto millones de veces. Pamela Anderson corriendo con el bañador rojo. La década también de la corrupción y de los enfrentamientos entre Felipe y Aznar. Y Aznar, que iba preparado a pilón, pues le ganó ese debate. Pero sobre todas las cosas, la de los 90 es la década de la revolución tecnológica, de Internet y los teléfonos móviles. Mi primer móvil era, evidentemente, un zapatarro así de gordo, pero me parecía lo más. Una década que nos contarán al detalle sus protagonistas en nuestro último capítulo. Yo viví los 90. 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 Yo viví los 90.